Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Como todas las semanas, un montón de cosas para compartir con ustedes. Primero agradecerles que estén hace 8 meses ya del otro lado, compartiendo con nosotros todas las actividades que a través de los trabajadores y trabajadoras hace el INADI, como la campaña que tenemos ahora desde Ushuaia a La Quiaca. Hoy tenemos Diálogos sin Etiquetas, tenemos nuestro noticiero federal y vamos a compartir también historias de vida que pudimos filmar en la Casa del Teatro, pero que abordan el tema de la discriminación por edadismo, es decir, la discriminación a adultos y adultas mayores. Ahora los y las invito a nuestro noticiero federal. ¿Me acompañan? El INADI y el Instituto Islam para la Paz, juntos contra la discriminación. La titular del INADI, Victoria Donda, y la presidenta del Instituto Islam para la Paz, Melody Amal Khalil Cabalán, firmaron un convenio de cooperación que une formalmente a las instituciones con el fin de realizar acciones conjuntas para concientizar y prevenir respecto a los distintos tipos de actos discriminatorios. Ambos organismos se comprometieron a establecer una agenda de trabajo conjunta para capacitar en prevención y concientización de actos discriminatorios, además de diseñar e impulsar campañas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural. INADI, de Ushuaia a La Quiaca. Desde Jujuy presentamos la campaña federal INADI de Ushuaia a La Quiaca. La ciudad del norte jujeño, frontera con Bolivia, fue la elegida para inaugurar la campaña federal INADI de Ushuaia a La Quiaca, una iniciativa que recorrerá todo el país acercando las políticas de prevención y asistencia contra la discriminación a lugares alejados de los grandes centros urbanos. La campaña INADI de Ushuaia a La Quiaca comenzó en Jujuy y continuará en Salta y La Pampa durante el mes de junio. Desde que iniciamos la gestión teníamos ganas de estar acá presentando este proyecto y esta iniciativa. ¿Cuál es la importancia para nosotros? Primero, entender qué es la discriminación y el racismo. Vamos a ver que tenemos un país profundamente racista porque no da lo mismo nacer en la ciudad de Buenos Aires que haber nacido en La Quiaca. ¿Y por qué no da lo mismo? Por las asimetrías territoriales. Esa es la discriminación que tenemos que enfrentar. Por eso estamos acá. La única forma de hacerlo es llevando adelante políticas de prevención y promoción contra la discriminación y el racismo. Y entender que no son conductas individuales e inocentes, sino estructurales y violentas que hacen que vivamos una vida que no nos merecemos vivir. Tenemos que tener un Estado que la defienda y la promueva. Y el Estado Nacional no puede solo. Por suerte, en algunos lugares como este contamos con autoridades como el intendente que ustedes tienen, que nos abre las puertas y nos permite lanzar desde acá esta iniciativa, que muestra que Argentina hay una sola y es de muchos colores. Gracias. El INADI y el INAI junto a representantes de pueblos indígenas. Funcionarios del INADI y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, recibieron a representantes de la Red de Organizaciones de Pueblos Indígenas de la región NOA, OPINOA, y de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena, RIEDAI, con el fin de trabajar en el armado de una mesa de trabajo federal y territorial, y se llevó a cabo una jornada de reflexión y divulgación sobre el protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes. En el marco de la lucha contra la discriminación a adultos y adultas mayores, hoy les queremos compartir una nota que realizamos. Nos metimos una vez más en la Casa del Teatro a hablar, en este caso, con una de sus residentes, que es una actriz maravillosa, Peggy Sol,
que nos va a contar su historia de desarraigo, su historia de vida, cómo es vivir y ser residente en la Casa del Teatro. La escuchamos. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Bueno, acá estamos con una residente de la Casa del Teatro y ella es Peggy Sol. Hola Peggy, ¿cómo estás? Muy bien, un gustazo estar con vos después de tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí qué es lo que quiero que cuentes, ¿qué nos une? Sí, bueno, cuando nosotros hicimos en el Cervantes Cenicienta con Ricardo Valeo, Gogo Andreu, tu mamá, Ana María Yunta, que hacía una de las hermanas y estaba fabulosa. ¿Qué hermana hacía? Ay, no me acuerdo. La gorda. Claro. Es que la adaptación del libro tuvo algunas salvedades, ¿no es cierto? No se rigieron directamente por lo que era el libro. Entonces, a Héctor Esteves, el director, se le ocurrió una hermana gorda, porque si no, en el libro son dos hermanastras muy aperifolladas. Después, en una época bastante brava, porque se cambió mucho el perfil de la televisión, entonces desgraciadamente terminaron los ciclos de comedia, de teatro clásico, los musicales, todo eso se perdió. Entonces es como que la mayoría de los actores que teníamos una actividad bastante frecuente en el ambiente, nos quedamos sin trabajo. Entonces allá en Canadá había una amiga, vivía hacía 8 años, una amiga mía, y me dijo, bueno, venite a Canadá. Yo tenía problemas inclusive para el pago de mi departamento, toda una historia por la parte económica. Entonces me decidí y partí. Y fue bravo, ¿no? El colesterol me llegó a 310, porque allí me enfrentaba con otra idiosincrasia, con otra forma de ver la vida, con tener que hacer curso intensivo de inglés, porque allá sin el inglés no sos nada. Y bueno, y al principio el gobierno te subsidia y hasta que te envían la ciudadanía y el carnet de trabajo. Entonces ahí empecé a conectarme con el mundo artístico, hacía mis máscaras y mis pinturas y me iba a Montreal o a Quebec, que es la colonia latina, porque son quebecois, todos franceses, en una colonia francesa. Y entonces vendía mis cosas. Y después, cuando conocí a este director argentino que se había ido en la época del Proceso, yo leí un aviso en el diario canadiense. Entonces decían, buscando una actriz de habla inglesa para hacer este proyecto sobre la vida de Pablo Neruda. Y yo me presenté porque tenía bastante avanzado el inglés. Y entonces audicioné y quedé para ser la Delia del Carril, la tercera señora de Pablo Neruda. Bueno, y a partir de ahí no paré de trabajar. ¿Y qué haces acá? ¿Por qué volviste? Volví por la noticia fundamentalmente de que mi hijo se casaba y después el frío. Fueron 16 años de frío canadiense. Lo pregunto, viste, porque siempre está esta imagen del que se va. Y aparece esta pregunta, ¿por qué volviste? Claro. Y digo, ¿hay algo que se extraña? Generalmente la gente me dice, pero qué decisión más rara, porque estabas en un país del primer mundo, desarrollado, con muchas posibilidades, pero para mí, yo que siempre digo que nunca me fui definitivamente de la Argentina, extrañaba mucho a la familia. A mi hijo fundamentalmente se recibió de ingeniero estando lejos yo, que no pude asistir a su graduación, muchas cosas que me había perdido. Dije no, me voy. Los besos, el contacto. Claro, todo el afecto que falta en un país de esas características, ¿no? ¿Qué es ser residente acá de la Casa del Teatro? Bueno, es una casa creada por doña Regina Pacini de Alvear con la idea de que toda la gente que tiene problemas económicos o que están solos, entonces se los recibe acá y se transforma en otro hogar. Una familia, exactamente. Y bueno, en la época que yo me tuve que volver para, formar parte de los residentes,
estaba atravesando un periodo de falta de trabajo justamente por este cambio radical que hubo en la televisión. Cuando yo volví de Canadá, hice en el Artefacto un proyecto que había estado haciendo en Ontario sobre la vida de Sara Bernard. Y después empezó la pandemia y toda esta cosa. Era el comienzo de la pandemia y habíamos hecho otro proyecto con dirección de Gabriel Robito y Débora Fidelev, que se llamaba Viento. Y bueno, y después salió un proyecto para hacer radioteatro con Nora Carpena, radioteatro en vivo. Ha vuelto el radioteatro. Ha vuelto el radioteatro y es un género que la gente agradece muchísimo. El que estamos haciendo, mira, lo tengo a mano porque yo soy muy olvidadiza. Rebelión Otoñal. El nombre me parece interesante. Que es sobre el libro de Alberto Migré, pero con adaptación de Víctor Agú. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos escuchar? Bueno, nosotros con esto debutamos en el Empire y terminamos el ciclo allí y se mostraron interesados porque la pieza gusta muchísimo. Y entonces salió la posibilidad de hacerlo en Lomas de Zamora, que es cuando lo estamos haciendo ahora. Y la gente agradece mucho porque es un mensaje hacia la tercera edad. ¿Cuál sería el mensaje? Y el mensaje es que a pesar de llegar a esa edad, no hay que perder las esperanzas de ser útil para la sociedad, ¿no es cierto? Muchas veces la sociedad condena al más grande porque dice, bueno, ya no sirve, ya cumplió su ciclo, y es como que se le olvida. Es muy triste eso. Y fíjate que en pasajes de la obra que menciona Alberto Migré, como a veces el abandono de los hijos y toda esta cosa, la gente aplaude porque se siente identificado. Repetimos entonces, Teatro Empire. No, en el Teatro Empire debutamos. Este es el teatro del municipio, en Manuel Sucre 262, en Lomas de Zamora. Bárbaro. Bueno, Peggy, te agradezco muchísimo. Como te dije, me alegro mucho así verte activa y bella. Es la alegría que me diste. Aparte, sos la cara de tu padre. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, muchas gracias Peggy, divina, Peggy Sol, una actriz que en la actualidad sigue trabajando, sigue haciendo y regalándonos su arte. Y esta es una entrega de una serie de notas que vamos a hacer sobre diferentes residentes de la Casa del Teatro. Y aprovecho la ocasión para agradecerles, no solo por habernos abierto sus puertas para conocer sus historias, sino porque hace un par de programas nos están vistiendo. ¿Cómo pueden colaborar con la Casa del Teatro? Yendo a comprar ropa a su boutique. La boutique queda en Avenida Santa Fe, 1243. Pueden comprar ropa para fiesta, ropa para todos los días. Entran y van a ser muy bien atendidos y atendidas. Y ahora no se vayan, porque seguimos con nuestro diálogo sin etiquetas con Lorena González y Andrea Majul. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada, la discriminación no va más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a este nuevo diálogo sin etiquetas. Hoy estamos con Andrea Majul, asesora técnica y capacitadora del INADI. Venimos a charlar con ella un tema muy importante por estos tiempos, incrementado además, como hablábamos un poquito fuera de cámara por la pandemia, que es el ciberhostigamiento, el ciberacoso. Vamos a charlar y profundizar un poquito con ella sobre este tema. Bienvenida y buenas tardes. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Sí, el hostigamiento cibernético es cuando el acoso se da de manera virtual, pero entre pares, digamos. Si es un grupo de adolescentes, serían que son equivalentes en edad. Y muchas veces no hay mucha conciencia cuando hay una acción discriminatoria o violenta
dentro de ese ámbito. Pareciera como que no tuviera el mismo efecto que en la vida presencial. Sí. Después tenemos lo que tiene que ver con el ciberacoso, que el ciberacoso es justamente cuando hay personas adultas hostigando a niñas, niñes y jóvenes. Perfecto. Y hablábamos un poquito antes de empezar. La pandemia multiplicó esta situación, tenernos a todos conectados y permanentemente vinculándonos a través de redes sociales, incrementó estas violencias por este medio. Incrementó la presencia e incrementó las violencias, las dos cosas. Primero porque todavía quizás existe como esa imagen de que si algo es virtual no es real. Y ese es el primer mito que hay que desterrar. Que algo sea virtual no quiere decir que no sea real. Duele. Duele de la misma manera. Construye barreras para... Exactamente, exactamente. O sea, esa división entre el mundo físico y el mundo virtual, como que Sí. uno es una realidad y el otro no, hoy en día no tiene sentido, digamos. Porque Sí, a veces parece inocente, decís vos, como un insulto que pasa por ahí. Lo digo en una red social, queda por escrito, lo ven otros. no solamente eso, sino que va a quedar asociado a tu nombre, a tu persona, durante toda tu vida. Eso es lo que se ¿Cómo es llama eso? huella digital. Digamos, cuando vos pongas tu nombre, entre comillas, en un buscador, parte de esas agresiones van a salir, y si se viralizó, que es lo que por lo general Sí. sucede con este tipo de acciones violentas, que se viralizan muy rápidamente, además va a aparecer en los primeros lugares. O sea que la primera referencia que van a tener de vos cuando te busquen va a ser justamente discursos de odio, discursos discriminatorios. Te iba a preguntar, ¿de dónde viene? ¿Por qué discursos de odio? ¿Cómo puedo identificarlos? El discurso de odio básicamente es el que se sustenta en suponer que perteneces a determinada categoría en donde yo te puedo bajar tu rango humano. Te trato de una manera como si vos fueras subhumana. Y digo la sospecha porque ni siquiera es necesario que pertenezcas, ¿no? O sea, a veces existe simplemente la sospecha y eso ya genera todo un discurso de odio, en donde cuando se descarga ese odio sobre esa persona, lo que importa no es la persona. ¿Qué importa? ¿Qué es lo que Importa está el pasando? mensaje hacia toda la sociedad. Importa que se ratifique el mensaje Claro. hacia toda la sociedad que las personas de tal grupo no merecen vivir. O si alguien las hostiga, no van a tener una represalia, una reprimenda que fuera lógica. Son eso. peligrosísimos los discursos de odio, El discurso de odio es lo que sustenta el exterminio. tal cual. Y eso que de un chiste, una broma, una violencia, un mensaje de hate, ¿no? Como le dicen los chicos tienen absolutamente claro estos términos, ¿no? De haters y trolls. A un discurso de odio es simplemente una cuestión de grado. En realidad es la misma materia. Es exactamente la misma materia. Y sustenta un hecho físico en el mundo real, como decíamos recién. Sí. ¿No? No hay tal división entre un mundo real y un mundo virtual. Y la verdad es que no. También hay que tener en cuenta de que muchas divisiones que establecemos, sobre todo quienes no somos nativos digitales, ¿no? Tiene que ver con el hecho de lo público y lo privado. Tal cual. Pensamos que algo que circula dentro de nuestro teléfono es privado y en el momento en el cual lo ponemos en un mensaje de texto, lo ponemos en una red social, es público y va a formar parte también de nuestra propia huella digital. Y tenemos como un problema extra que me parece importante como sociedad también discutir, como sociedad, como mundo seguramente, y avanzar, que es que este mundo, como decís vos, que no es tan distante, digamos, el virtual del real, sin embargo, está un poquito menos regulado. Y entonces aparecen discusiones entre cuál es el límite de la libertad de expresión y un discurso de odio, digamos. No, ¿Cómo? Hay una cuestión que es que por lo general siempre se dice, no, bueno, mi libertad de expresión no tiene... Los derechos no son absolutos. Los derechos no son absolutos. Los derechos son relativos y tienen determinados grados de importancia.
Por eso se habla de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Nunca un derecho de libertad de expresión puede estar avalado por un discurso de odio. Eso no es una cuestión que es una interpretación, no es una cuestión personal, individual, digamos. Existe de esa manera, no puede... Yo, no sé, en la ducha puedo decir lo que quiera, digamos, pero en cuanto yo pongo ese discurso a funcionar en la sociedad, tengo que hacerme cargo si es un discurso. Es muy importante trabajar sobre eso, ¿no? Identificarlos y combatirlos de alguna manera, ¿no? Porque a veces se los reproduce con cierta ingenuidad de, bueno, es una opinión, no. La opinión, si obstruye los derechos de otra persona o si niega, deshumaniza, estigmatiza, no son válidos, ¿no? No toda opinión es válida. Hay algo que es importante y es entender primero que hay que reforzar lo que es la ciudadanía digital. Que las niñas sepan y los jóvenes sepan cuáles son las reglas para moverse en Internet. Cuáles son las restricciones de seguridad dentro de cada red social. Muchas de las redes sociales tienen un límite de 13 años. Y sabemos perfectamente que hay montones de chicas y de chicos que tienen redes antes de los 13 años. En el momento en el cual aceptan y abren una cuenta, el contrato que están firmando, la red social no se desentiende absolutamente de lo que está sucediendo porque el menor mintió en lo que era su edad. Sí. Los niveles de público se pueden restringir. Solamente para amigos de mis amigos. Eso es una forma. Denunciar en cada plataforma cuando hay discursos de odio. Eso iba a preguntar. No reproducir cuando hay un discurso de odio, aunque sea para condenarlo. Bien, eso es importante, ¿no? Como una regla, no reproduzcamos discursos de odio, ni siquiera para cuestionarlos. Pensemos, a ver, algunos ejemplos para ayudar a quienes nos miran a identificar estos discursos. Hay algunos que son muy populares. Sí, a ver, hay momentos en los cuales primero hay que tener en claro que con niñas, niños, niñas y jóvenes hay algo fundamental que tiene que ver con el derecho a la privacidad. O sea que en la medida en que se reproducen imágenes, fotos, videos, casos de situaciones de acoso escolar en donde a veces la familia viraliza o sube un video en donde quiere generar determinada concientización, eso termina perjudicando a quien se quiere ayudar. Y cuando lo reproducimos, estamos volviendo a estigmatizar a esa persona. Revictimizamos, digamos. Exactamente. Entonces, cuando hay un discurso de odio, aunque sea para denunciarlo, no hay que retuitearlo, repostearlo, porque lo que estamos haciendo es que el algoritmo lo tome en cuenta como algo relevante y lo publicite a su vez en los primeros lugares. Entonces, eso de no alimentar el algoritmo, ¿no? O sea, como si fuera el monstruo que nos va tirando. Porque lo que más se reproduce en realidad en las redes y en Internet son noticias falsas. Totalmente. Y te hago una pregunta, porque no sé cuánto tiempo nos queda y me parece importante que quienes nos escuchan lo sepan. El INADI, ¿qué puede hacer ante esto? Bueno, el INADI... ¿Qué ayuda, qué acompañamiento puede recibir una persona o que se siente víctima de ciberacoso o de hostigamiento virtual? Y por otro lado, seguramente... venimos trabajando en nuestra otra estrategia, que es la prevención. Sí. Bueno, primero lo que tiene que ver con la asistencia, la línea 168, que brinda asesoramiento justamente frente a estos casos, y después en lo que tiene que ver con la prevención dentro del programa de Escuelas sin Discriminación, que es un programa que estamos llevando adelante en todo el país. Brindamos capacitaciones, herramientas, replicamos de alguna manera capacitaciones para que llegue a la mayor cantidad de docentes, autoridades, miembros de la comunidad educativa, justamente para prevenir esto. ¿Hay información sobre esto en la página? Sí, sí. Hay información dentro de la página del INADI y hay un micrositio incluso que es Escuelas sin Discriminación.
Excelente, bueno. Ahí pueden acceder a un recursero, recursos audiovisuales. Perfecto. Digo, vos, joven, niña, tu mamá, tu papá, bueno, aquel que nos está mirando, docente, pueden desde la página también leer y obtener algunos recursos para trabajar estos temas, individual o colectivamente. Bueno, gracias por estar acá y por ser siempre tan pedagógica para acercar estos contenidos. Nos vemos la próxima en estos diálogos sin etiquetas que son tan necesarios para construir una sociedad más justa, pero antes de construir bueno, todas aquellas prácticas que son barreras para construir esta igualdad. Nos vemos la próxima y gracias siempre por estar del otro lado. Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, se nos fue un programa más. Quiero agradecerles que estés ahí del otro lado. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales que figuran en pantalla, o si querés hacer una denuncia o recibir asesoramiento, lo podés hacer a través de la línea 168, que es una línea gratuita que funciona de lunes a lunes, incluyendo sábados, domingos y feriados. No te olvides, INADI está para ayudarte. Nos vemos. Hasta la semana que viene.